Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Tributario, contamos con los doctores Silvina Coronelio y Hernán Prepelici, que nos hablarán de planificaciones fiscales, Resolución General 4838. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta actividad llamada Planificaciones Fiscales, Resolución General 4838 del año 2020, organizada por el Instituto de Derecho Tributario de este Colegio de Abogados. Quiero comenzar por agradecer al Instituto la convocatoria que nos hizo a participar de este evento, a sus autoridades, al doctor Jorge Haddad, a Susana Corinti, a Dani Barbato, que lo veo por ahí, y a todos los que nos acompañan. Estamos junto con Silvina Coronelio. La voy a presentar porque luego va a tomar la palabra ella, voy a comenzar yo. Silvina es una abogada reconocida, especialista en derecho tributario, es autora y ha disertado en varias de estas actividades, es miembro del Instituto de Derecho Tributario y ella va a tomar la segunda parte de la exposición. Para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Prepelici, también soy abogado con especialidad en Derecho Penal y en Derecho Tributario, y soy también miembro de este Instituto de Derecho Tributario. Y si les parece bien, para no demorar el inicio y cumplir con las pautas de horario que han establecido, la actividad va a tener más o menos 1 hora de duración y vamos a dejar unos 15-20 minutos sobre el final para contestar las preguntas de todos aquellos que tengan. Estamos Silvina y yo a disposición. Y si me permiten, ahora voy a compartir entonces pantalla para dar inicio a la charla de hoy. Ok. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien en pantalla? No sé, Silvina. Sí. Ok. Bueno, como dijimos, vamos a hablar hoy un poco de planificaciones fiscales y sobre la Resolución General 4838. Es un tema de actualidad y de interés. Es una norma que tiene poco de sancionada, lo fue en octubre del año pasado, y estaba prevista su implementación y puesta en vigencia ahora. Vamos a hablar luego de cuál es el estado actual en el que se encuentra y las decisiones judiciales que se dictaron. Pero antes de adentrarnos en el tema de la resolución en sí misma, quisiera que empecemos por analizar un poco cuál es el contexto en el que esta norma se sanciona, ¿sí? Y qué es lo que hay detrás de esta norma. En primer lugar, tendríamos que decir que los compromisos asumidos por la Argentina con los organismos internacionales son los que ésta procuró adecuar su marco normativo interno a estos estándares exigidos por ellos, con miras a priorizar la transparencia fiscal y a procurar la disuasión y la evitación de estructuras típicas de planificación fiscal. Vamos a ver que es uno de los objetivos centrales, entiendo, de la norma. Estos compromisos internacionales de la Argentina son precisamente los que habrían determinado ahora la sanción de esta resolución general. Vamos a ver por qué. En el año 2017, la Argentina, si mal no recuerdo, fue en abril del 2017, la Argentina solicitó formalmente su ingreso a la OCDE como miembro pleno. Y con ese objetivo comenzó un proceso y presentó un plan que incluía la necesaria adecuación de su marco normativo interno para intentar acercarse a los estándares internacionales que exige ese organismo. Y así es que la normativa de la Argentina comenzó a actualizar su enfoque sobre prácticas tributarias abusivas, y en línea con varias de lo que se llaman las acciones BEPS sugeridas por la OCDE. Ahora vamos a ver qué son las acciones BEPS. De hecho, la ley 27.430, que se sancionó a fines de ese mismo año, es un claro ejemplo de esto. Fíjense que ahí se ve modificado el paradigma y los conceptos de jurisdicciones no cooperantes, de jurisdicciones de bajo nivel de tributación, y se introdujeron incluso algunas modificaciones relevantes en materia penal tributaria que tienen que ver con esto, ¿sí? Ahora, en el año, ¿a qué me refiero con las acciones BEPS o con el proyecto BEPS? En el año 2013, a raíz de la publicación que se hizo de un informe que se tituló
la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios, ¿sí? Que por sus siglas en inglés, la erosión de base imponible y traslado de beneficios son las siglas de BEPS, los países de la OCDE, los países del G20, avalaron y adoptaron un plan de acción que estaba conformado por 15 líneas de actuación o por 15 acciones a través de las cuales pretendían dar respuesta a estos problemas BEPS. ¿Qué son estos problemas BEPS? Problemas BEPS se refieren a estrategias de planificación tributaria que aprovechan las brechas y los desajustes que hay en distintas reglas tributarias para trasladar estas ganancias artificialmente o a jurisdicciones de baja o nula tributación, donde se desarrolla poca o ninguna actividad económica, o buscan erosionar la base imponible, ¿sí? Este paquete de medidas se diseñó para ser implementado mediante cambios en la legislación y prácticas de cada país que adhería y en la aplicación de las disposiciones que contemplaban los convenios celebrados, donde fundamentalmente lo que promueven, entre otras cuestiones, es la transparencia fiscal. Ahora bien, una de estas acciones, de este paquete de 15 acciones BEPS, como se las llama, es la acción 12. Y la acción 12 es la acción que se denomina la de exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva, ¿sí? Ahora, si bien en la resolución general 4838 no se invoca expresamente la acción 12, nosotros entendemos que es bajo este prisma, es decir, bajo el prisma de la adaptación de nuestra legislación local a las recomendaciones de este organismo, que tiene que entenderse la sanción, que naturalmente lo que procura es disuadir y evitar la utilización de estructuras típicas de planificaciones fiscales. Y fíjense, de hecho, que en los considerandos de esta resolución 4838 se alude expresamente a conocer el funcionamiento y la utilización de diversas estructuras de planificación, se alude también al objetivo de verificar que se ingresen los tributos correspondientes, también se hace mención al conflicto que representa la falta de información oportuna y precisa que le permita que los gobiernos identifiquen rápidamente las áreas de riesgo. Y en el entendimiento de esta problemática y esta necesidad es que esta resolución establece un régimen de información de planificaciones fiscales obligatorio en el que alude a las experiencias de otros países, ¿sí? Concretamente, y lo estoy leyendo, en los considerandos se alude a los modelos de Estados Unidos, de Reino Unido, de Irlanda, de Portugal, de Canadá, de Sudáfrica, de México y de Chile, entre otros. Podríamos discutir, no sé si es la oportunidad, si el texto de la resolución 4838 en definitiva se ajusta a los lineamientos de la acción 12 de BEPS o si por el contrario pareciera ser que le excede. Y por otro lado, cómo es que cada uno de estos países reguló este régimen de información de planificaciones fiscales. En algunos casos con un alcance más acotado que otros y en algunos casos poniéndolo en cabeza de determinados sujetos y no en lugar de otros. Ahora vamos a pasar por ahí sí a tratar el tema de cuáles son los objetivos que se buscan a través de la acción 12 del proyecto BEPS y además de la resolución general 4838. En primer lugar, la acción 12 lo que busca es exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal y mediante el establecimiento de este régimen, lo que busca es obtener anticipadamente información sobre estructuras de planificación tributaria potencialmente agresivas o abusivas y quiénes son los usuarios y los promotores de estos mecanismos de planificación fiscal, ¿sí? En definitiva, y esto lo señala la OCDE, me gustaría leerlo, esto está en el informe ejecutivo que tiene en el año 2015, el informe ejecutivo sobre la acción 12 del proyecto BEPS, que si quieren es un documento que les podemos hacer llegar, tiene más o menos unas 110 páginas, pero les quiero leer un solo párrafo, porque me parece que ilustra todo lo que tiene que ver con la resolución 4838. Y dice así, dice, el principal objetivo de los regímenes de declaración obligatoria radica en aumentar el nivel de transparencia, facilitando a la administración tributaria pertinente información anticipada acerca de las estructuras de planificación fiscal potencialmente agresivas o abusivas, con el fin de identificar a los promotores y usuarios de tales estructuras. Otro de los objetivos, dice el informe, otro de los objetivos principales de este tipo de régimen es la disuasión. Es probable que los contribuyentes se planteen, antes de poner en marcha una estructura, la obligatoriedad de declararla. Si esto lo estoy leyendo textual del informe. Por otra parte, se ejerce presión sobre aquellos colectivos o sujetos que pretendan incurrir en prácticas elusivas, ya que los promotores y usuarios
cuentan con remotas posibilidades de llevar a término su objetivo sin que las autoridades se los impidan. Lo cual lo que está mostrando esta acción y lo que está mostrando esta misma resolución que estamos analizando es que el objetivo es, por una parte, la obtención anticipada de información sobre las estructuras y además disuadir la utilización de estas estructuras. Y además permitirle al Estado responder prontamente a eventuales riesgos fiscales, que podría ser a través de la realización de acciones fiscales, como inspecciones o fiscalizaciones, y también podría ser a través de modificaciones normativas. No puedo prescindir de señalar que las recomendaciones que están incluidas en la acción 12 no son un estándar básico. ¿Qué significa esto? Que los distintos países que integran OCDE pueden decidir libremente si quieren introducir o no regímenes de declaración obligatoria en sus ordenamientos internos. Es decir, que de las 15 planes de acción, algunas son obligatorias y otras no, y la acción 12 no lo es. Por eso, algunos de los miembros de OCDE ya las tienen, otros están en camino a tenerlo y otros no vislumbran ni tenerlo. Nosotros no somos miembros de OCDE, pero aspiramos a ser miembros de OCDE, y en este sentido es que podemos ver el sentido de esta norma. Lo que sí pareciera más claro es que los organismos internacionales tienden cada vez más a priorizar la transparencia fiscal por sobre la privacidad, sobre la intimidad, sobre la libertad de los contribuyentes, y que en algunos casos esta adecuación local de normas locales a las pretensiones internacionales, lo que termina haciendo es avasallando garantías constitucionales que nos rigen en el ámbito del derecho interno y que tal vez en el derecho extranjero tienen otra recepción. Ok, vamos a avanzar ahora un poco más y vamos a ver ahora sí, ya ingresando de lleno en la resolución general en cuestión, cuál es el objeto de este régimen de información de planificaciones fiscales. En primer lugar, tenemos que decir que el régimen abarca dos tipos de planificaciones fiscales, las nacionales y las internacionales. Y aquí la normativa no distingue si son agresivas o potencialmente abusivas, las incluye a todas, o por lo menos en principio a todas. No solo a las internacionales, que es fundamentalmente el objeto en el que mira la OCDE y donde mira la acción 12, sino que se decidió incorporar a las planificaciones nacionales también. Vamos a ver entonces cómo es que la norma define qué es una planificación nacional y qué es una internacional. En primer lugar dice que todo acuerdo o esquema o plan o cualquier otra acción de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier tipo de beneficio ya implica una planificación fiscal. Luego vamos a ver qué es ventaja fiscal y qué es beneficio, ¿sí? Pero en el caso de las planificaciones nacionales, dice que esto es cuando se desarrolla en la República Argentina con relación a cualquier tributo nacional o régimen de información. Y puntualmente lo que señala la normativa es que van a tener que ser informadas y consideradas como planificaciones fiscales nacionales aquellas que el micrositio de la FIP así lo establezca. Con lo cual, ya, y este tema lo va a tratar Silvina, por lo cual yo no me voy a adentrar, pero simplemente quiero mencionar el conflicto que implica que la norma se complete en su totalidad con lo que un micrositio de una página de internet de AFIP determine. ¿Sí? Lo que la página de AFIP determine va a ser lo que la norma establezca, incluyendo las sanciones por esos incumplimientos. Pero bueno, este tema seguramente lo va a tratar Silvina más adelante, así que voy a avanzar un poco. Y vamos a ver qué es lo que la norma entiende por planificaciones fiscales internacionales. Al igual que en el caso anterior, vuelve a referir a todo esquema, a todo plan, a cualquier otra acción de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro beneficio en favor de los contribuyentes, y ahora dice que involucre a la Argentina y a una o más jurisdicciones del exterior. Y fíjense que cuando dice una o más jurisdicciones del exterior, no habla ni de jurisdicciones no cooperantes, ni de jurisdicciones de baja o nula tributación, habla de cualquier otra jurisdicción, con lo cual, si hay un esquema que involucre a la Argentina y a cualquier otro país del exterior, ya podría ser una planificación fiscal si de esto resulta una ventaja o un beneficio. Y la norma ahora va a contemplar 5 supuestos específicos de obligación de informar a planificaciones fiscales que les considera como tales, y de vuelta el supuesto genérico del micrositio, es decir, el micrositio va a determinar tanto las nacionales como las internacionales. Y hago una sola aclaración respecto al micrositio, porque si bien la norma es del año pasado,
Al día de hoy, el micrositio no contiene ningún modelo, ni esquema, ni régimen de planificación fiscal cargado en él. Si uno quiere acceder, no hay nada en ese micrositio al día de hoy. Y esto tal vez tenga que ver un poco con el estado de situación actual sobre el que va a hablar Silvina más adelante. Veamos cuáles son los supuestos específicos de planificación fiscal internacional. El primer supuesto es cuando se utilicen sociedades para el aprovechamiento de convenios para evitar doble imposición, ¿sí? O cuando se adopten estrategias para evitar la configuración del estatus de establecimiento permanente, o cuando se produzca un resultado de doble no imposición internacional, o cuando se permita la alocación de una o varias bases imponibles en fiscos extranjeros, o cuando se pretende evitar la presentación de algún régimen de información, ¿sí? Tengan en cuenta justamente que esto atiende a la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios, que era en definitiva de lo que hablábamos antes. Por otra parte, también se considera una planificación fiscal internacional cuando se encuentren involucradas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. Sobre este aspecto vamos a hablar en un ratito nuevamente. O cuando se aprovechen las asimetrías existentes en las leyes tributarias de dos o más jurisdicciones en lo que respecta al tratamiento y calificación de una entidad o contrato o de un instrumento financiero que tengan por efecto una ventaja fiscal. Y los últimos dos supuestos específicos son cuando la persona humana, asociación en divisa, sociedad, fideicomiso, fundación o cualquier otro ente del exterior posee una doble residencia fiscal. Y el último, sobre el que también nos vamos a detener en la segunda etapa con más detenimiento, es cuando cualquier sujeto posea derechos inherentes al carácter de beneficiario, fiduciante, fiduciario, fideicomisario o similar de fideicomisos o trastos similares de cualquier tipo que estén constituidos en el exterior. Y esto incluye a fundaciones de interés privado del exterior o cualquier tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado o constituido en el exterior, ¿sí? Estos son supuestos específicos que la norma establece como de planificación fiscal. Bueno, dijimos que íbamos a ver qué es una ventaja fiscal o un beneficio. La norma establece que se tiene que entender por ventaja fiscal o por beneficio la disminución de la base, la disminución de la materia imponible, ya sea del propio contribuyente o de un contribuyente vinculado, directa o indirectamente con aquel, ¿sí? Y la norma también entiende que es una ventaja o un beneficio fiscal la falta de declaración de regímenes de información. Cuando esto implica, cuando estos esquemas o estas estructuras implican la falta de declaración de régimen de información, ya es entendido como un beneficio fiscal y por ende sujeto a planificación. Vamos a ver quiénes son los sujetos obligados según la norma. La norma establece dos grupos de sujetos obligados, ¿sí? Y estos dos grupos son autónomos. Esto significa que la obligación recae sobre ambos y que el cumplimiento de uno no excluye la obligación del otro. El primer grupo son los contribuyentes que por sí mismos intervengan en las planificaciones fiscales, ¿sí? Se refiere a los contribuyentes. El segundo grupo habla de asesores fiscales. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los asesores fiscales? Porque no dice ni los contadores, ni dice los abogados, ni dice los escribanos, dice asesores fiscales. Y cuando los define, los hace de manera más amplia todavía. Y habla de personas humanas, personas jurídicas, de demás entidades que ayuden, que asistan, que aconsejen, que asesoren, que opinen o que realicen cualquier actividad relacionada con la implementación. Y de hecho, lo hace siempre que participen en la implementación, independientemente de la jurisdicción donde se encuentre domiciliado el asesor fiscal, ¿sí? Directa o indirectamente. Hay una cuestión acá muy interesante, muy importante, vinculada con el secreto fiscal que tienen los asesores fiscales respecto de sus clientes, sobre el que Silvina luego nos va a comentar, así que también lo dejamos como para más adelante. Voy a concluir la primera parte descriptiva de esta exposición acerca de cómo está estructurada la norma, diciendo que además la norma contempla también cuáles son las características de la información y la forma de que hay que presentarla. Menciona que tiene que ser hecha en un lenguaje sencillo, de forma completa, de forma exhaustiva, de forma detallada, pero contempla una autolimitación, porque dice que en cuanto a la forma de presentación, debe ser de acuerdo a los montos, condiciones y requisitos establecidos en el micrositio, con lo cual el micrositio no solo va a legislar de cuándo hay una planificación fiscal, sino que además va a autolimitarse a qué planificaciones fiscales concretamente deben ser informadas en función de los montos, condiciones y requisitos. Bueno, la norma también alude a cuáles son los plazos para informar, cuáles son los vencimientos,
Y esto nos dirige directamente al problema actual, que tiene que ver con los requerimientos que últimamente está enviando la FIP a los diversos contribuyentes, en algunos casos por operaciones de exportación, en otros casos por tenencias de inversiones, y luego vamos a ver si podemos dedicarnos a analizar si están bien o mal requeridos en torno a si son planificaciones fiscales que deben ser informadas o no, y cuáles son las decisiones judiciales que se dictaron sobre estos temas respecto de si la norma es aplicable o no, y para quién, y con qué alcance, ¿sí? Y el último tema que vamos a abordar hoy es cuáles son las consecuencias que podría traer aparejado el incumplimiento de esta reglamentación y los aspectos sancionatorios. Básicamente porque la norma trata 3 puntos. Primero, establece que el cumplimiento es un requisito para determinadas cosas, con lo cual, si no lo cumplo, ya tengo una consecuencia por no cumplirlo. Pero además, el incumplimiento trae otros efectos. Y por último, vamos a ver cuáles son las sanciones posibles, porque la norma refiere a la ley 11.683, pero también vamos a ver que podrían ser aplicables a alguna serie de lo que conocemos como sanciones impropias, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá un poco la descripción de la norma. Ahora Silvina va a entrar en profundidad en algunas de estas cuestiones problemáticas y temas, y luego vamos a hacer un cierre. Silvina, no sé si retomás vos desde ahí, yo dejo de compartir la pantalla. Gracias. Gracias, Hernán. Clarísimo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta actividad que ha organizado el Instituto de Derecho Tributario del Colegio, y que nos es tan importante, ¿no?, esta norma en la aplicación a nosotros y nosotras en cuanto nos desarrollamos como asesores fiscales. Como señalaba Hernán recién, hay 3 temas básicos que surgen de la norma, de la resolución general. La planificación, ¿a qué se refiere cuando habla de planificación? Y esta amplitud del concepto y esta delegación un poco que se hace en el micrositio, que a mí siempre me recuerda cuando empecé a especializarme en derecho tributario y escuchaba a contadores y abogados especialistas que cuando hablábamos de derechos constitucionales siempre decían: pero el aplicativo no lo permite, y el aplicativo se invierte la pirámide jurídica y está el aplicativo allá arriba. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero con el micrositio, ¿sí? Y bueno, que se reitere o que se renueve esa situación, en verdad lo único que se recicla, digamos, la misma situación. Son como avances de distinto grado que van teniendo el fisco respecto de los derechos fundamentales de los contribuyentes. El otro punto es quiénes son los sujetos, que como Hernán señalaba, hay 2 grupos: los contribuyentes y los asesores fiscales. Y el último punto, bueno, todo el tema del fundamento legal de la resolución general, que digamos, si más allá de estas directivas de OCDE, si nuestro derecho interno, si la ley 11.683 habilita al fisco a dictar esta resolución a través del artículo 35, como un ejercicio de sus facultades de verificación y fiscalización, la de establecer este deber de informar para contribuyentes y asesores fiscales. En cuanto al tema de los sujetos, los contribuyentes que están alcanzados son aquellos que participen en una planificación fiscal. Vamos a volver sobre las distintas cuestiones que se relacionan con los contribuyentes, pero en definitiva es aquel que tiene esta participación en una planificación fiscal que, como decíamos recién, tiene
un alcance sumamente amplio, y esto es destacado por la jurisprudencia que ahora vamos a comentar. Los asesores fiscales, bueno, también, Hernán lo adelantó recién, asesores fiscales no somos solo los profesionales, abogados, abogadas, contadores, contadoras, que asesoramos en materia tributaria. Allí podrían incluirse cualquier tipo de persona que intervenga en la implementación de esta planificación fiscal que genere una ventaja o algún otro tipo de beneficio. En cuanto a, digamos, lo que no hay duda, que aunque no se limite a nosotros, estamos incorporados, ¿sí? Si bien asesores fiscales es más amplio, sabemos que abogados y contadores sí o sí encuadramos en este concepto más allá de su amplitud. Y aquí es donde, tal como adelantaba Hernán recién, enfrentan el deber de informar con el secreto profesional. Y el secreto profesional, nosotros lo sabemos bien, es un derecho-deber de los profesionales que tiene que ver con el derecho a la intimidad de nuestros clientes, tiene el objetivo de facilitar o de permitir la total libertad de comunicación entre el profesional y su cliente, y el alcance de este compromiso tiene que ver con las confidencias, la prueba documental, los intercambios de mails, los intercambios de correo tradicional, y las distintas estrategias que se pueden conversar o incluso intercambiar de manera escrita en relación a algún asesoramiento específico. Con lo cual el alcance es amplio del secreto, porque digamos, tiene que ver con esto de que uno en general le dice al cliente, bueno, pero contame todo, porque yo si sé todo, sé evaluar una estrategia defensiva. Si el cliente aún no oculta parte de la información, no va a obtener un asesoramiento adecuado. Entonces, es por eso que digamos, la relación con el cliente está amparada por este secreto. Con lo cual, siendo el secreto profesional la base del vínculo profesional, entendemos que, digamos, viene implícito, perdón, el secreto. ¿A qué me refiero con esto? La solución general dice que el profesional que no quiere informar amparándose en el secreto profesional, debe informarle a través del sistema al cliente que, que se va a amparar en el secreto profesional y que no va a realizar, no va a cumplir con el deber de informar. Y por lo tanto, en ese caso, el cliente también a través del sistema podría relevar al profesional de cumplir con el secreto profesional. Todo esto pareciera que excede cualquier tipo de facultad que puede asignársele al fisco en este contexto, porque en verdad yo no tengo que decirle a través de un sistema a mi cliente que le voy a guardar el secreto profesional porque viene incluido en la relación. Y el tema de el relevamiento del secreto pareciera que a través de esta autorización por una resolución general del fisco pareciera improcedente, más cuando podríamos estar configurando el delito previsto en el artículo 156 del Código Penal. Con lo cual, bueno, aquí se abre toda una cuestión relativa a utilizar esta forma de
evitar brindar la información de nuestros clientes. Y aquí surge el tema de las defensas individuales que cada uno de nosotras y nosotras podamos hacer como profesionales, y las defensas colectivas que se han articulado a través de los distintos colegios en el país. Principalmente los consejos profesionales de ciencias económicas han entablado en todo el país demandas solicitando medidas cautelares para evitar el cumplimiento de esta norma. Y por su parte también la Federación Argentina de Colegios de Abogados ha planteado una acción de inconstitucionalidad. Las medidas cautelares que plantearon los consejos profesionales de ciencias económicas en general apuntan a planteos colectivos en defensa de intereses homogéneos de los matriculados y matriculadas en cada uno de estos consejos, perdón, creo que dije colegio. Han tenido en su mayoría resultados favorables, es decir, que han obtenido las medidas cautelares pedidas, pero hay casos en los cuales estas medidas no se concedieron. Entre otros, en la ciudad de Buenos Aires, que preveíamos que sí, que venían bien todas las medidas cautelares, se iban concediendo, pero bueno, cuando llegó el momento, la ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido. Vamos a comentarlas por el orden que fueron saliendo brevemente, como para saber cuál es la situación actual. En Santa Cruz, la Justicia Federal de Santa Cruz fue el primer fallo que se dictó en el mes de enero, concediendo la medida cautelar pedida. Es interesante porque reconoce la legitimación activa del Consejo y analiza el tema del deber de informar que se establece a través de esta resolución. Y entonces señala un poco que el fisco tiene amplias facultades a través del artículo 35 y concordantes de la ley 11.683, y por lo tanto no hay una lesión al interés público si no se cumple provisoriamente con la resolución general. Y luego señala esta situación que recién marcábamos de que las definiciones, todas las definiciones en la resolución general son muy amplias, tanto en cuanto a las planificaciones fiscales, al concepto de asesor fiscal, al concepto de plan o esquema. Por su parte, Tierra del Fuego también concede la medida cautelar con el tema de, coincide en el tema de la legitimación del Consejo y con la suspensión temporal de la medida. En el caso de Jujuy, tiene una sentencia muy parecida, muy similar en sus argumentos a Santa Cruz. San Luis destaca el deber de informar, que puede colisionar con el secreto profesional, también concede la medida, y la provincia de Buenos Aires concede una medida precautelar. Por su parte, en la vereda del frente, digamos, entre las jurisdicciones que no concedieron las cautelares, se encuentran Ciudad de Buenos Aires, San Juan y Neuquén. No, perdón. Ciudad de Buenos Aires y Chaco, perdón, San Juan y Neuquén sí las concedieron. En el caso de Chaco, entre los argumentos
que destaca, habla del tema de la agenda BEPS, esto que nos señalaba Hernán al comienzo de la charla, y dice que la AFIP cuenta con facultades para dictar esta resolución general y por lo tanto la medida cautelar. Actualmente este expediente, al menos hasta hoy a la mañana temprano, y en el caso de Ciudad de Buenos Aires se rechazó la demanda, se rechazó como proceso colectivo, pero se admitió la representación del Consejo por sus matriculados y no se consideró el secreto profesional, de manera que se rechazó y hoy se encuentra en cámara a estudio de la Sala 2. Medidas, reitero, por consejos profesionales interpuestas, en algún punto, en aquellos casos en que se concedieron las cautelares, se reconoce esta cuestión del secreto profesional que durante muchos años estuvo para los contadores, y no para los abogados, pero para los contadores estaba como en una zona un poco gris, y se cuestionaba que tuvieran que guardar el secreto profesional respecto de las cuestiones que les consultaban sus clientes. Bueno, ahora como que tiene un amplio reconocimiento. Me parece que más allá de la cuestión específica del deber de informar que surge de esta resolución general, son precedentes interesantes en relación al ejercicio profesional de contadores y contadoras. En cuanto a nuestra profesión, la Federación Argentina de Colegios de Abogados interpuso, como decíamos antes, una acción de inconstitucionalidad que tramita ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal, y allí se cuestionan la legalidad, la seguridad jurídica, la razonabilidad y el secreto profesional. Tiene un dictamen de la semana pasada y el llamado de autos a sentencia, así que suponemos que en breve habrá alguna novedad al respecto. Esto es en cuanto a los asesores fiscales. Dijimos que el otro sujeto obligado, bueno, es el obligado por naturaleza, el contribuyente. Y respecto de los contribuyentes se abren varias cuestiones. En primer lugar, bueno, este tema de la amplitud y demás que ya mencionamos. En segundo lugar, las sanciones formales en caso de incumplimiento, que la resolución no las dispone, remite directamente, tampoco podría, ¿no? Creo, establecer qué sanción se aplica, con lo cual, aunque, aunque individualizara, encuadrara en X norma, en X artículo de la ley 11.683, pareciera que se está creando un nuevo hecho punible, una nueva infracción, con lo cual una resolución general no parece tener entidad para esto, con lo cual, bueno, hay todo un tema con el principio de legalidad en materia sancionatoria. Que, repito, la resolución es amplia, remite ampliamente a la 11.683, a las sanciones formales de la 11.683, y esto pareciera que puede ser objeto de impugnación. Una segunda cuestión en relación a los contribuyentes tiene que ver con la categorización en el sistema de riesgo fiscal, el sistema de perfil de riesgo fiscal, en el CIPER. Esto, bueno, ya lo conocemos, es un sistema que es muy grave porque califica al contribuyente, le da determinada categorización de riesgo,
sin posibilidad de defensa alguna, con lo cual se elevan las alícuotas de retenciones, a veces se les imposibilita la concesión de licitaciones o algunas otras cuestiones relacionadas, digamos, de personas que acceden a estas categorizaciones, y no hay vía recursiva con efecto suspensivo, con lo cual ya esta otra sanción por el incumplimiento es de una gravedad importante. Y por otra parte también ve otras sanciones que tienen que ver con distintas peticiones que se pueden realizar ante el organismo, y que, bueno, que dice algo así como que si cumplís, si el contribuyente no cumple con el deber de informar, bueno, va a haber situaciones que no se van a conceder. Se complementó recientemente con la Resolución General 4.927, que se refiere al recupero de IVA, y que agrega como requisito para la procedencia de este recupero de IVA para exportadores, agrega un requisito adicional, que es el cumplimiento del régimen de información de planificaciones fiscales, con lo cual aquí se abre la disyuntiva de qué hacemos con esta cuestión, digamos, si se cumple, en qué medida, o si no se cumple, si se informa, digamos, se abren una serie de interrogantes para los contribuyentes que están en esta situación. Así que bueno, este es un poco el esquema general conflictivo de la resolución. Le voy a pasar nuevamente la palabra a Hernán, que nos va a hablar de los aspectos sancionatorios y la relación con la ley penal tributaria. Muchas gracias. Gracias, Silvina. Muy clara la exposición. Vamos a dedicar ahora unos últimos minutos tal vez a pensar en esto que nos hablaba Silvina de las consecuencias que tiene este incumplimiento y los aspectos sancionatorios que tiene la norma, si entre las sanciones cabe alguna de índole penal. Voy a volver a compartir pantalla para poder compartir unos últimos conceptos con ustedes. Esperen un segundito. Ok, ahí estoy. Ok. Bueno, ahora, un segundo. Ahí está. Okay. Vamos a pensar ahora un poco, porque la pregunta que surge ahora es la siguiente, digamos, ¿no? O sea, ante la primera pregunta de si puede haber alguna sanción penal por el incumplimiento del régimen informativo, la respuesta pareciera que no. La pregunta que yo tengo que hacer es otra, y es si está sancionada la utilización de estructuras típicas de planificaciones fiscales. Es decir, nosotros tenemos que la norma nos obliga a revelar estructuras de planificación fiscal, y sin perjuicio de la obligación que ahora tenemos de informar las estructuras de planificación fiscal, la pregunta es si la utilización de esas estructuras de planificación fiscal se encuentra penalmente sancionada, o tiene, porque lo que tenemos claro es que cuando uno, digamos, utiliza, por ejemplo, jurisdicciones de bajo nula tributación, o cuando opera con jurisdicciones no cooperantes, hay una serie de consecuencias fiscales asociadas a cada caso, que tienen que ver con el impuesto a las ganancias en general, con las posibilidades de determinadas excepciones, exenciones, alícuotas y demás, y eso está previsto en la ley de impuestos a las ganancias, y son consecuencias fiscales por la utilización de estos vehículos. La pregunta que surgía era si había alguna consecuencia penal, porque en definitiva, lo que el Estado argentino está procurando es disuadir y evitar, en sintonía con la acción BEPS 12, es disuadir y evitar la utilización. Entonces, la primera cuestión que tenemos que considerar es que la planificación fiscal no es un delito, ¿sí? Que planificación fiscal y delito son cosas totalmente diferentes, ¿sí? La planificación fiscal y la economía de opción no son ni sinónimos de simulación, ni de ocultamiento, ni de delito, y no es correcto sospechar que toda estructura que procure el ahorro fiscal esconda una evasión, que en
definitiva es el delito de la evasión tributaria. El delito de evasión tributaria implica la existencia de un ardid, la existencia de un engaño, y la planificación fiscal en sí misma, y más aún todavía cuando es informada, no puede considerarse un ardid o un engaño. Porque nadie está obligado a pagar más impuestos si, respetando las disposiciones legales, puede lograr disminuir su carga tributaria. La jurisprudencia desde siempre, y la Corte Suprema lo ha dicho, que en múltiples pronunciamientos, que no es reprensible el esfuerzo honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al mínimo, en tanto que nadie está obligado a elegir el camino más gravoso para el pago de sus impuestos, y nadie está obligado a comportarse de manera tal que su carga tributaria sea la mayor posible, cuando dentro del ámbito de la licitud puede tributar menos o más algo. Eso quiere decir que fuera del ámbito tributario determinado por el legislador, el ciudadano, el contribuyente, goza de la más amplia libertad fiscal, lo que implica que no se encuentra obligado a realizar hechos imponibles para satisfacer las pretensiones del fisco, cuando la ley no le prohíbe alcanzar resultados tributarios por una vía distinta de la que fijó el legislador. Me acuerdo en este sentido del famoso fallo Bendequian del Tribunal Oral Penal Económico 3, pero también me acuerdo los fallos de la Corte, digo, Molinas de la Plata, entre otros. Y el principio de libertad para elegir la forma jurídica más conveniente para el cumplimiento de los fines económicos que se proponen las partes, es lo que funda precisamente lo que se viene a llamar la economía de opción. Y esta economía de opción consiste en la facultad de organizar la actividad económica en la forma que le resulte más ventajosa al contribuyente. ¿Sí? Hay un párrafo que quisiera tomarme la libertad de leerles, solamente un párrafo de un presidente de la Cámara Nacional de lo Penal Económico, que viene a ilustrar el punto y dice así ese paso. Dice: en tanto la figura elegida se corresponda con el contenido económico del negocio que las partes se acuerdan legítimamente realizar, no existe conducta ilícita, aun cuando la figura por la cual has optado no sea de frecuente utilización, siempre que resulte jurídicamente admisible. Y dice el paso: el contribuyente puede elegir entre las diversas formas jurídicas que el derecho privado ofrece o autoriza aquella que le resulte más económica desde el punto de vista fiscal, sin que con eso haga oposición entre la forma externa seleccionada y la realidad de que las partes hayan querido celebrar, en cuyo caso no se configura un acto ficticio destinado a ocultar una finalidad distinta. Entendiendo que se trata de un negocio jurídico en el que no hay abuso de forma jurídica, ya que no constituye una máscara cuyo propósito es ocultar otra finalidad, en tal caso tampoco puede hablarse de fraude fiscal, porque la evasión debe ser consecuencia de una efectiva maniobra ardidosa o engañosa, ¿no? Entonces, está claro que no podemos considerar que el hecho de esquivar el espíritu de una norma a través de las opciones que nos da el propio ordenamiento jurídico pueda ser considerado una conducta antijurídica. Es decir, el contenido material de una defraudación al fisco no puede fundarse en una actuación conforme a derecho, y el límite entre la planificación fiscal permitida y la penalmente antijurídica, que consiste en la tipificación del comportamiento fiscal como negocio simulado. Es decir, que en el caso de la planificación fiscal o de la elusión, el hecho imponible no se configura, en cambio en la evasión surge, pero se oculta. Ahora bien, vamos a avanzar un poco en esto que decíamos antes. Ya mencionamos que el Estado argentino, en sintonía con la acción 12, lo que quiere es desincentivar, evitar, disuadir la utilización de estructuras típicas de planificación fiscal, y por eso la sanción de la Resolución General 4838. Pero también por eso la modificación del régimen penal tributario. Fíjense impuesto a las ganancias del año 2017 también modificó el régimen penal tributario, y de hecho una de las principales modificaciones del régimen penal tributario fue la del artículo 2, inciso B, en el que se agrega como agravante la utilización de estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y jurisdicciones no cooperantes para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado. Entonces, ¿cuál es la raíz de este agravante? Bueno, por un lado, en el ámbito doméstico es cierto que con cierta frecuencia los contribuyentes pretenden ocultar la identidad o al menos dificultar la identificación, y que en este último tiempo también es cierto que se han empezado a utilizar cada vez con mayor asiduidad estructuras complejas, negocios jurídicos, afincados tanto en nuestro país como en otras jurisdicciones internacionales para lograr este objetivo. Indudablemente,
el Estado argentino tiene que procurar erradicar la evasión fiscal o reducirla a su mínima expresión. Y modernizar la legislación interna para adaptarla a la forma en la que hoy se hacen los negocios y que se cometen los delitos, sin duda es el primer paso, ¿no? Y hay aquí una explicación de los motivos que determinaron esta reforma en el plano doméstico. Pero no lo es menos, que si bien en los antecedentes parlamentarios de la ley 27430 tampoco se menciona cuáles son los motivos que determinaron la ampliación del tipo penal de evasión tributaria agravada, artículo 12, inciso B, también entendemos que bajo el prisma de los compromisos asumidos por la Argentina con los organismos internacionales, puede darse una explicación a esta reforma, porque en definitiva lo que esta norma va a hacer es sancionar la utilización de estructuras típicas de planificación fiscal y elusión. El artículo 2, inciso B, termina sancionando la utilización de estructuras típicas de planificación fiscal y elusión. ¿Como cuáles? Como las que enumera la norma. Y dice estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios, jurisdicciones no cooperantes. Y lo que procura con esto, nuevamente, es lo mismo que lo que la ARG, es evitar disuadir la utilización, en este caso, seguro que porque sospecha de la ilicitud que a veces rodea la planificación fiscal agresiva, no toda planificación fiscal, ¿sí? Ok, acá tenemos el texto que recién les mencioné, del artículo 2, inciso B, del régimen penal tributario, de cuáles son las nuevas formas comisivas. A punto tal me parece que están en juego los instrumentos de planificación fiscal que si nosotros quisiéramos trazar alguna especie de paralelismo entre la RG 4838 y el régimen penal tributario, vamos a encontrarnos con que en la resolución general se consideran planificaciones fiscales cuando están involucradas jurisdicciones no cooperantes o de bajo nivel de tributación, y el régimen penal tributario también sanciona la utilización de jurisdicciones no cooperantes. Y lo mismo pasa con los patrimonios de afectación. Fíjense, en la resolución general se habla de que constituye una planificación fiscal internacional que debe ser informada, aquella en la cual una persona posea derechos en fideicomisos, trusts, similares en patrimonios de afectación del exterior. Y en el régimen penal tributario también se considera una forma comisiva del agravante la utilización de patrimonios de afectación o instrumentos fiduciarios. En definitiva, de lo que se trata es de limitar, de evitar, de disuadir la utilización de instrumentos de planificación fiscal. En la RG, a través de la exigencia de información, y en el régimen penal tributario, a través de la exigencia de sanción. Pero no por la sola utilización, porque esto también es importante tener en claro. ¿Cuál es el alcance del agravante? Porque uno podría pensar, equivocadamente, que el régimen penal tributario sanciona la mera utilización de estas formas, y no es cierto, lo sanciona como agravante, en tanto tienen un para, que es el para dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado, y solo como un plus, y no como un medio comisivo en sí mismo. Ahora vamos a adentrar en eso. Bueno, hablamos de patrimonios de afectación y de instrumentos fiduciarios. Voy a detenerme tal vez en el tema de las jurisdicciones no cooperantes, que me parece que por ahí es lo más interesante. La propia ley 27430, de la que estuvimos hablando, que modifica la ley de impuestos a las ganancias y modifica el régimen penal tributario, es la que define qué es una jurisdicción no cooperante. Y dice respecto de las jurisdicciones no cooperantes, que son los países o las jurisdicciones que no tengan vigente con la Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria, o que no tengan un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información. Y además, aun cuando los tengan, dice que si teniendo vigentes estos acuerdos no cumplen efectivamente con el intercambio de información, también se las considera no cooperantes. Y agrega los detalles. Estos convenios no son cualquier convenio, tienen que cumplir con una serie de estándares internacionales, ¿sí?, que están previstos en el artículo 23 del decreto reglamentario de cuál es el estándar que debe cumplir el acuerdo y el convenio. Y por otro lado, establece que el Poder Ejecutivo puede elaborar un listado de jurisdicciones no cooperantes, con base en el criterio de este artículo, que es el de intercambio de información. Entonces vamos a ver que jurisdicciones no cooperantes, por definición, o no son las que no tienen un acuerdo de intercambio de información, o no tienen un convenio de doble imposición con cláusula amplia de intercambio, o aún teniéndolos, no cumplan con estos intercambios. Y en punto a, es muy interesante la dinámica que tuvo el país en punto a estos listados. Porque todos los países fueron confeccionando a lo largo del tiempo, o bien listas negras, en las que incluyen a las jurisdicciones no cooperantes, o bien listas blancas, en las que incluían a las jurisdicciones cooperantes.
Y el primer antecedente que nosotros tenemos en el país fue el decreto 1037 del año 2000, que contenía una lista negra de países de baja o nula tributación que estaba efectuada en función de la tasa efectiva de imposición a la renta que había en esas jurisdicciones. Si yo mal no recuerdo, incluía 88 países o jurisdicciones o territorios. Pero en el año 2013, muchos años después, con el decreto 589 del 13 y la resolución general 2576 del 13, se produce un cambio de paradigma, porque ahí se establece que toda referencia que se tenía las disposiciones anteriores a países de baja en la tributación, ahora tenía que entenderse efectuada a países no considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal. Y esto era en función de la existencia de una norma de intercambio de información. Entonces se establece en qué supuesto se consideraba un país cooperador y se hace una lista blanca a partir de ahí. Es decir, que pasamos de un sistema de lista negra a un sistema de lista blanca. Y este sistema de lista blanca se mantuvo desde el año 2013 hasta el 9 de diciembre del 19 en que sale el decreto 862. Y el último listado que hizo la FIP al respecto fue uno del año 2017 y este sistema tenía una lista blanca de 126 nombres, jurisdicciones. Pero con la 27430, sobre la que ya tanto hablamos, se vuelve a cambiar el paradigma. Y ahora se distingue dos conceptos distintos, el de jurisdicciones de baja o nula tributación por un lado, y el de jurisdicciones no cooperantes por otro lado. Hay un doble estándar, son distintas, no son contrapuestas, y cada uno tiene sus propias consecuencias fiscales. Y de hecho, las jurisdicciones no cooperantes tienen listado y las jurisdicciones de baja o nula tributación no están listadas. Y entonces la Argentina vuelve al sistema de listas negras, y esta lista negra se publica, pese a que la ley 27430 es del año 2017, la lista se publica recién en el año 2019, con el decreto 862 del año 2019, y esa lista negra va a tener ahora 95 países. Acá puse un listado de cuáles son las jurisdicciones no cooperantes según el organismo fiscal. Entonces, como podemos ver, son estándares distintos y no son contrapuestos, porque las cooperantes y las no cooperantes se guían por intercambios de información y las de baja o nula tributación por el impuesto que tienen. Y de hecho, están consideradas así las que para nosotros, cuando la jurisdicción tiene un impuesto de la renta empresaria que es inferior al 15%. Es decir, no puede ser inferior al 15% porque si lo fuera, esa jurisdicción sería, si el país tiene una tributación máxima de la renta empresaria del 15%, entonces ya se considera de baja o nula tributación, y esto hay que analizarlo en cada caso con una serie de dificultades enormes, porque está el régimen general, los regímenes especiales, bueno, no viene al caso entrar en esto ahora. Lo que sí, para avanzar un poco más rápido, es que son múltiples las razones lícitas, incluyendo la planificación fiscal y la economía de adopción, por las cuales se puede acudir a la utilización de estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios o jurisdicciones no cooperantes, que además son sumamente útiles para lograr objetivos comerciales, para ventajas económicas, financieras, tributarias y jurídicas para las partes involucradas en el negocio, que de otra manera no pueden conseguirse. Por ejemplo, el caso de los patrimonios de afectación, a través de los cuales se busca mantener indemne un determinado patrimonio frente a un riesgo o una situación que se contempla. De otra manera no sería posible. Entonces, estas herramientas son herramientas lícitas, están normativamente reguladas, son comúnmente aplicadas en el mundo entero, para la planificación fiscal y para la economía de opción, y para otros fines válidos. Entonces, su utilización no es per se delictiva, y no cabe presumir que su sola concurrencia esté frente a una evasión fiscal agravada. ¿Qué es lo que tenemos que pensar entonces para limitar el agravante? Para limitar el agravante, que lo que la norma pretende en definitiva es, en consonancia con lo establecido en los artículos 2 y 47, es evitar un uso abusivo, un uso inadecuado o impropio de las formas jurídicas, pero para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado. ¿Sí? Ese es el propósito fundamental. La cuestión radica entonces en determinar en cada caso concreto si lo que hizo el contribuyente es la utilización de una legítima, lícita y válida planificación fiscal o economía de adopción, o por el contrario, constituye un abuso de esas formas jurídicas o una aplicación inadecuada o impropia de las mismas. Y si esas fueron utilizadas como una simulación, es decir, la interposición, un ardid, un engaño, que tiende a ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado. Porque solo en este último caso, solo acá, es aplicable el agravante. En definitiva,
lo que tenemos que entender es que lo que se pena con esta causal de agravación no es la mera utilización de estas formas que son lícitas, sino que estas formas hayan sido utilizadas específicamente para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado. Si no es la mera utilización por sí, entonces la pregunta es, si la utilización de planificaciones fiscales es ilícita, la respuesta es no, en tanto que no sea un abuso, una interposición o de alguna forma, en su caso va a ser el ardid de elevación tributaria, y solo será el agravante si esto es a los fines de ocultar o impedir la identificación o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado. Como para terminar, así ya dejamos los últimos minutos para preguntas. El fundamento de la agravante que contiene la ley penal tributaria y sobre lo que venimos conversando, no es entonces la mera utilización de estos medios, que podría ser el ardid o el engaño, si así lo fuera de esta figura, sino la finalidad perseguida, ¿sí? Entonces, no es la forma del negocio lo que tenemos que perseguir, no es la utilización de planificaciones fiscales, sino si la misma tuvo como finalidad ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado. Y solo en estos casos, y solo ahí, podría eventualmente ser aplicable la agravante prevista en el artículo 2, inciso B, del régimen penal tributario. Bueno, no sé si con esto abordé todo el tema, la verdad que el tiempo nos apremia. Voy a dejar ahora de compartir la pantalla y volver con Silvina para abrir, si les parece bien, ahí está, para abrir, si les parece bien, un espacio de preguntas en el que podamos, entre todos, ayudarnos a entender la resolución general o lo que hace al concepto de planificación fiscal. Silvina, ¿estás ahí? No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna intervención con la que quiera. Sí, estoy acá, estoy acá. No sé si hay preguntas en el chat. Gracias, Susana. Creo que no. A ver. No. No sé si se pueden desmutear, pero si no, escriban la pregunta que yo la leo. Alberto Caldano, ¿querés compartir un poco lo que mencionamos en otro momento respecto de los requerimientos que estuvieron llegando, tu experiencia con los requerimientos que AFIP estuvo enviando a los contribuyentes respecto de las tenencias de acciones incluso exteriorizadas en otras jurisdicciones? Bueno, no lo escuchamos. No sé si alguien lo quiere escribir. Dani Barbato, ahí tenemos. Me parece que es para vos, Silvina, la pregunta. ¿Pueden dar los datos de los fallos y medidas cautelares? Yo les puedo hacer llegar a través del colegio un artículo que publiqué en el mes de marzo, donde está la reseña de gran parte de la jurisprudencia que mencioné, y no está incluida allí la acción de inconstitucionalidad de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. El número de expedientes es el 18.055 del 2020, que lo encuentran en la página del Poder Judicial de la Nación. Y eventualmente, si tienen urgencia en tener la información, mi mail es silvinacoronelo@gmail.com. Me mandan un mail y les paso el artículo donde está la reseña de los fallos. Luego dice, es lamentable que la FIP continúe reglamentando la 1183 y legislando en materia tributaria. Federico, coincidimos. ¿Cuál ha sido la postura para los abogados tributaristas? Bueno, es lo que está hoy, la postura es la misma, digamos, de amparo en el secreto profesional, y la postura judicial es lo que está a resolverse en esta acción de inconstitucionalidad que comenté de la Federación, de las FACAS, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Daniel, ¿el incumplimiento de este régimen es pasible de qué tipo de multas en la ley? No dice las multas formales, pero no dice qué multa formal. Se supone que se encuadrará en el 39, pero la resolución no lo dice, lo deja un poco abierto a, vayan a saber qué, a la voluntad del sumariante, pareciera, ¿no? Lo cual no le, digamos, ya es ilegal, ya es inconstitucional que la resolución hable de una sanción. ¿Qué soporte jurídico, Jorge, qué soporte jurídico encuentra para que AFIP dicte? La AFIP lo justifica en las facultades de la ley 11.683, el artículo 35 concordante. La verdad es que yo tengo mis dudas que tenga facultades a través de, o sea, que estas facultades, que en verdad son muy amplias, sean suficientes para establecer este deber de informar tanto a contribuyentes como asesores fiscales. No sé, Hernán, si coincidís o querés agregar algo. Los considerandos de la norma también anudan al artículo 7 del decreto 618 del 97, digamos. La pregunta es, digamos, es un régimen de información, como otros tantos regímenes de informaciones que establece. La pregunta es, no se puede establecer un régimen de información, sino si el alcance con el que lo estableció es admisible, es válido constitucionalmente. En punto A, si el régimen de información que estableció, a lo que por ahí tendría o no, podríamos discutir las facultades, es si el modo en el que lo hizo lesiona derechos constitucionales. Y bueno, un poco esto es lo que hablaba Silvina de la violación de los problemas vinculados al secreto profesional al hacer caer la obligación autónoma en cabeza de los asesores fiscales, porque en otros modelos a los que la norma también alude, por ejemplo, la obligación se hace caer en unos o en otros, y unos liberan a otros, pero no en ambos, por ejemplo, y en general en los usuarios o en los promotores, sino en los asesores. Entonces, me parece que la pregunta no es si podía establecer un régimen de información, sino si el régimen de información tal como lo estableció es válido. Yo entiendo que es altamente respetable. Acá el doctor Haddad comenta que el colegio público tiene una acción judicial también. No sé, Jorge, si quiere comentar algo más puntual al respecto, ¿no? Bueno, Seas tímido, Jorge. Dice Martín, son vías de hecho las que lleva a cabo la FIP, además ponen en cabeza del contribuyente y terceros el poder de policía, que es exclusivamente... Sí, en realidad no sé si es una vía de hecho porque está en una norma plasmado, pero sí, excede en principio las facultades. María Eugenia, ¿cómo está? Si podrían comentar respecto a las comunicaciones cursadas por la FIP a los contribuyentes y la conveniencia o no de su contestación. Bueno, doy mi opinión personal, depende de cada caso, hay que evaluar si conviene o no contestar y en qué términos. No sé, Hernán, si querés agregar algo. Respecto a las comunicaciones de la FIP. Sí. Bueno, a ver, la FIP por supuesto va a salir a hacer una cacería de brujas, como suele hacer. La pregunta es si en cada caso, como decías vos, existe obligación de informar, porque, digamos, pareciera, si uno exporta, qué es eso, vasos, ¿sí? Y exporta vasos a, qué es eso, a Paraguay, digamos, hizo una planificación fiscal. O sea, si cualquier operatoria con una jurisdicción no cooperante, una jurisdicción debajo de la tributación, va a ser que determine una obligación del régimen de informar, me parece que es una locura. Entonces, me parece que hay que ver en cada caso si califica o no la obligación del régimen informativo. Porque no cualquier cosa es una planificación fiscal, tiene que, como dijimos antes, tener una ventaja, tener un beneficio, darse en alguna de las causales, independientemente del problema del micrositio, que nunca sabemos qué es lo que va a ser planificación fiscal. No, porque va a quedar librado algún funcionario que apriete el botón Enter en la página web, digamos, de
Me parece que acaba de entrar una casuística importante en esto. Coincido. Eduardo Christensen comenta algo parecido al deber de informar en la ley del... ahí también juega el secreto profesional, cierto. Acá Hernán, Alberto Caldano hace un comentario, no sé si lo querés leer vos, que era lo que le habías preguntado, no podía... En algún marco Alberto me comentaba, acá está, dice, el tema se centra en personas que recibieron notas, esto que hablábamos recién, no llegan a ser intimaciones, por las cuales les informan que estarían incluidos en la obligación de informar. En las que tome nota, las inversiones son en general tenencias de acciones y otros activos en el exterior que no tenían por fin ninguna planificación fiscal, solamente preservar el patrimonio en moneda dura. Claro, bueno, nuevamente lo que mencionábamos, es decir, el hecho de que uno opere con una jurisdicción de baja o nula tributación, o que opere con una jurisdicción no cooperante, por mencionar algunas, digamos, no significa per se que es una planificación fiscal. La planificación fiscal requiere de otros elementos, no solo la ventaja o beneficio fiscal, sino, bueno, por ahí algunos de los supuestos específicos a los que refiere el artículo de la reglamentación de qué es una planificación fiscal internacional, o en definitiva no sabemos según el micrositio qué es lo que será en algún momento planificación fiscal internacional. Pero claramente no puede serlo todo, porque si no el régimen de información sería inútil. Estas, en definitiva, las tenencias uno las debe declarar en los impuestos que corresponden, bienes personales, ganancias, no sé, en la carga tributaria. Me parece que no todo lo que uno opera con el exterior es una planificación fiscal. Concuerdo con vos, Alberto. Bien, bueno, les agradecemos a todos y a todas la participación. Seguro vamos a seguir aprendiendo porque va a seguir habiendo doctrina y jurisprudencia en breve sobre este tema. Así que los esperamos en la próxima reunión o curso o disertación del Instituto de Derecho Tributario aquí en el colegio. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos.